Hola, bienvenidos a su podcast Conexión de Ideas. Hoy me acompaña Andro desde Chile, Santiago, desde allá. Saludos a todos los chilenos. Vamos a revisar un tema en este espacio que se llama Arte y Ciencia, herramientas de exploración. Así lo analizamos y así lo vamos a comentar. Andro, gracias por esta invitación, por aceptar esta invitación. De verdad es que estoy contento, un súper invitado. Entrar en estos temas de la ciencia y luego relacionados con el arte es interesante porque, bueno, desde tiempos atrás. Andro, te presentas para que te conozca la audiencia, te escuchen todos los que nos escuchan. ¿Quién es Andro? ¿Qué hace? ¿Qué estudió? Y más o menos. Porque vamos a ir por ese tópico, por tu experiencia, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es un placer, un gran placer en verdad estar aquí aprovechando estos avances tecnológicos de esta era, ¿no? Y poder estar conversando de un hemisferio a otro, ¿verdad? Del continente, del mal llamado América, Abya Yala. Ojalá que podamos volver a ese conocimiento ancestral también. Sí. Así que, bueno, yo me interesé de muy pequeño por el arte y por las ciencias. Ya saliendo del colegio, ¿verdad? Y llegando el tiempo de tomar una decisión por una carrera profesional, la verdad es que estuve en el dilema de estudiar o artes plásticas o biología. Sí. Y bueno, me decidí más por una carrera científica, la verdad, y quizás haya sido por una cosa paradigmática social, cultural, ¿o no? De dónde va a obtener dinero, con qué herramientas puede sobrevivir, digamos, en este tiempo. De hecho, Y al parecer el arte no es una de ellas o no es una muy reconocida. ¿sí me escuchas bien, Andro? ¿Se escucha bien? Sí, te escucho perfecto, sí. Ok. Te decía la parte, lo que estás mencionando también nos pasa a muchos profesionales, tienen un gusto de algo, la música. He visto, tengo una hija, el caso de mi hija, que le gusta la música y luego se fue por el lado de también medicina, biología y anda en esos asuntos, pero es igual el asunto del dinero, ¿no? El asunto de cómo vas a sobrevivir. Porque Sí. que también esa parte del arte no se le ha dado la importancia. Igual ha sido una situación de que pues hasta los ven así como vagabundos, como una especie de que no ayudan a la parte mercantilista o al capitalismo o a los sistemas, ¿no? Entonces, como que lo queda aislado, ¿no? Pero es tan importante que también debe tener una forma de, incluso de monetizar o de una remuneración, ¿no? Pero bueno, estudiaste entonces biología, lo que decías, biotecnología también. Estudié ingeniería en biotecnología en la Universidad de Chile, y luego de eso, ya terminando la carrera, comencé a conocer el muralismo. Ya lo conocía, lo empecé a practicar, Ujú. y sobre eso conocí el graffiti y el mundo hip hop. Todo el ambiente hip hop, cultura callejera, ¿verdad? Que muy versátil también, que pasa por varias ramas de las artes, eh, y que no es académica. Entonces me sedujo mucho. Mis padres quizás pensaron que no iba a terminar mi carrera, que me iba a Sí. dedicar a pintar grafitis por todas las ciudades, pero yo estaba bien claro en lo que estaba experimentando, y luego volví a realizar un doctorado en biología celular, neurociencias, en la misma universidad, eh, eh, realizando una tesis de neuroinmunología. Muy bien, de ahí, Y un poco, claro, un poco también siempre interesado en mezclar cosas. Me gusta mezclar cosas. En este caso era la ciencia, el arte, ¿verdad? La inmunología con la neurociencia. Ah, no sé, me gusta la pizza con piña, ¿sí? sí. Me gustan esos platos dulces, salados, ¿sí? Creo que me he dado cuenta que en mi vida he estado como mezclando cosas todo el tiempo, ¿sí? Sí, sí, experimentar. Bueno, para todos los que nos escuchan, la idea, un poco conocer a Andro para ver esa relación, esa experiencia que tiene en el arte, la ciencia, como bien lo dice, y vamos a revisar en este espacio herramientas de exploración, cómo se inicia en la ciencia. Ya dijo una partecita,
el entorno de seguridad nos ayuda, los adultos qué tanto nos ayudan en ese entorno, el ambiente, la educación puede ser un promotor, cómo se incentiva la ciencia en Chile, quizá, o en México, o en los países también un poco entender eso, esa relación, cuál es la importancia de la ciencia en la sociedad y cómo hacerlo institucional, que tenga realmente un valor cultural, y incluso cuándo se inicia en el arte, ¿no? ¿Cuándo inicias tú? Darnos un poco la experiencia, esa exploración desde la parte de uno mismo, bien lo dijiste, exploras, andas de un lado, en otro, como una mezcla, y esa parte de las redes neuronales, ¿no? Como el pensamiento, la visión holística. Igual, yo te voy a hacer una pregunta más adelante, me dices eso de los hemisferios, ¿qué tanto has investigado? Porque pues es un mito o es realidad, en la psicología se habla mucho de los hemisferios, y cuánto sirve el arte para la ciencia también, y la ciencia para el arte, porque están vinculados, si los vemos hay una vinculación, si fuéramos un poco a la historia, a los ancestrales, ellos hacían arte y hacían ciencia, ellos estudiaban las estrellas e igual estaban bailando, estaban danzando, estaban experimentando. Entonces había una relación, había una vinculación. Quizá la parte moderna, la tecnología nos ha aislado en ese sentido, pero pareciera que hay un regreso, pareciera que hay esa necesidad, voy a decirlo así, no sé si es claro, de regresar otra vez a la parte del arte, ¿no? En sus manifestaciones. E igual hablaremos del graffiti como una relación de arte, donde se contempla en la pintura, ya lo dijiste un poco, y haces criaturas, por ahí nos platicas un poco esa exposición de criaturas y los infomurales, como le llamas, infomurales científicos, ¿no? ¿Qué tanto hay? Y cerramos, ¿no? ¿Cómo ves, Sandro? Este va a estar bueno. Sí, buenísimo, buenísimo. Harto de conversar. Espero que Sí, podamos abordarlo todo sí, aquello. sí. Pues vamos, si quieres, empezamos. ¿Cómo se inicia, cómo inicias esa base o cómo se iniciaría? ¿Cómo das una recomendación desde la niñez? Algo ya dijiste, para que se vaya comprendiendo esta charla, esta dinámica, ¿no? Sobre la ciencia, sobre el arte. Sobre el arte, el arte y luego parte de la ciencia también. Algo dijiste que ya lo mencionamos, ¿no? No está uno seguro si va a ser uno arte por la parte de las limitaciones económicas, y luego ya partes a estudiar, a ver un proceso, ¿no? De ahí a una formalidad donde que se considera que vas a obtener un beneficio. Ajá. Yo, yo creo que, o sea, como en mi experiencia, como partí yo con todo esto, Ujú. eh, y creo que quizás puede ser la experiencia de muchos, quizás muchos no lo notan, pero hay como no sé si un condicionamiento o algo, una experiencia que tiene que ver mucho con cuando eres niño, ¿no? Sí. Cuando, cuando vienes como, cuando eres como un ser quizás más emocional, justamente porque aún no se desarrolla tu corteza prefrontal que permite inhibir tus emociones, ¿cierto? Que termina por desarrollarse a los veintitantos años. Entonces, tienes la niñez y la adolescencia a un humano que no es capaz de controlar sus emociones como lo hacen los adultos. Es una diferencia súper clara. Y la civilización y la cultura ha sido impuesta por adultos, ¿sí? Ujú. Entonces, por humanos que sí controlan sus emociones en pos de una racionalidad. Y tenemos un mundo creado por esa forma y jóvenes y niños humanos también, ¿cierto? Que caen en esa forma, ¿se entiende? Y muchas veces no se les permite vivir en su biología que debiera ser, ¿se entiende? Ni menos, ni mucho menos aportar a la sociedad. O sea, estamos hablando del adultocentrismo mismo, ¿sí? Sí. Eh, entonces, es muy curioso eso y como casi un atentado cultural a la biología humana, ¿se entiende? Y a esa misma potencialidad, o quizá un menosprecio, como que y de hecho, creo que es un poco eso, porque ese cerebro emocional es el que tienen todos los animales y uno lo ve.
sea, uno ve como el perro quiere todo el día cariño, el perro quiere todo el día cariño. Si un perro, tú tienes una mascota de perro, tu perro anda todo el día al lado tuyo, ¿sí? Ujú. Y no se cansa, ¿cierto? De tener ese afecto tuyo. Y son muy emocionales, y uno los ve ahí. Sí, Entonces, todas esas experiencias que tú vives, cognitivas, de aprendizaje, colegio, que te preparan para ser ese adulto racional, tú las vives desde un ambiente netamente emocional, ¿se entiende? O sí. sea, todo ese intelecto, todo ese conocimiento, ese acople con el universo, historia, tecnología, matemáticas, lenguaje, todo lo que tienes que aprender en el colegio, pasa por un filtro emocional todo el tiempo. ¿Te fijas? No, no hay otra forma. Así son los humanos cuando son pequeños. Entonces, eso es lo que marca y lo que te predispone para cuando ya puedas controlar tus emociones, te quedas con tus emociones gratas, po. Tuviste un conflicto enorme cuando eras joven, adolescente y quizás hasta adulto, porque las emociones tristes no pudiste controlarlas y pasaste, y fueron cosas muy fuertes y hay muchas personas traumadas, ¿sí? Ujú. Entonces, hay mucho colon irritable, hay mucha depresión, hay muchos problemas de salud mental hoy en día en el mundo entero Sí. que se arrastran de problemas de niñez. Y, Pero aquí, y Andro, aquí lo que estoy entendiendo entonces en el arte es hablar del arte y la ciencia, porque estamos haciendo una combinación. Si te inicias en el arte, debería de ser como libre, ¿no? Lo que estoy entendiendo desde tu niñez, dejar tu libertad, porque esos espacios de educación o esos lugares que ocupamos a veces nos va limitando y no nos deja, nos hace una forma de, voy a decir el término como reprimidos, donde no hay una expresión y cada vez la dinámica se va haciendo más limitada y entonces entramos a la ciencia, al mundo de la ciencia, que hay que entender esa diferencia, ¿no? La Real Academia dice, la ciencia, el arte es una manifestación de una actividad humana mediante el cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos como la plástico, mm, lingüístico, sonoro, ¿no? En tanto, la ciencia, pues es una institución ya formal donde hay un conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación, el razonamiento, sistemáticamente, que se estructura, ¿no? Hay toda una metodología y se deducen principios, leyes generales donde se tiene que comprobar, tiene que haber predicción, tiene que haber un experimento. ¿Estamos bien? sí, Esa es la sí, diferencia, que sí, a ambos tienen esa parte natural. Y lo que sí, estoy entendiendo, Andro, que el iniciar en los procesos deberíamos de la parte de la educación o la educación debería de cuidar o promover con ejes transversales esa parte artística, o sea, no sí, po, descuidarla, ¿no? No, eso es, sí. Es ajá. porque justamente como lo dijiste, en las definiciones que acabas de dar, y uno siempre se pregunta, ¿en qué se parece el arte y la ciencia? ¿Cierto? ¿O en qué se diferencia el arte y la ciencia? Ujú. Porque hay algo ahí que uno siente que no, si son parecidos, no, pero son medio diferentes, no, pero... Entonces ahora nosotros lo planteamos en este podcast, ¿cierto? Como herramientas de exploración, ¿verdad? Pero parecería como, elige tu herramienta, ya, ¿quieres elegir un taladro o quieres elegir un martillo? No sé, para hacer la misma pega, quizás, Ajá, el mismo trabajo, sí, explorar. Pero como tú lo acabas de decir, suenan absolutamente complementarios, suenan dos partes de un mismo proceso, no sé si te diste cuenta. sí, claro. Y ahora que acabamos de reflexionar esto del cerebro, que entre paréntesis se me acaba de ocurrir cuando me preguntaste esto de la niñez, se me hizo mucho sentido hablarte ahora de esto. También es un proceso, te fijas, pareciera que no estamos hablando de que, o me suena un poco que quizá la cosa científica es mucho más adulta y la artística quizás viene un poco más de niñez, Ujú, ¿se ujú, entiende? Por ajá, esta cosa de inhibición, por este como reinado del intelectual dentro del ser multidimensional que somos. ujú, Entonces, y parecen ser una parte y después la otra. Pero claro, la ciencia es una consolidación, a mí me gusta decirle una tecnología de pensamiento, ujú, porque es una forma, un proceso de pensamiento. Primero pienso esto y después esto. No, pienso esto. No, 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 esto no lo pienso ahora, lo pienso antes, o lo pienso después. Es como una tecnología de pensamiento, o un orden. sí, Muy estructurado, pero que viene a consolidar algo que es natural. ¿Qué es lo natural? La curiosidad, ¿cierto? El probar, equivocarse, reiterar, insistir, probar de una nueva forma. Muy natural, ¿cierto? Y en sí, base a eso
se construye un método científico, claro, ¿cierto? claro. Pero, y como lo estaba hablando de procesos, pero que al parecer también se origina en una cosa emotiva. O sea, yo estudio algo por curiosidad, ya, pero esa curiosidad ¿de qué viene? Sí, porque puede ser un nuevo nicho económico, una nueva tecnología y puedo ganar mucho dinero, sí, sí, muy racional, muy adulto, pero si tú preguntas en la motivación de los grandes científicos y descubridores, es una cosa muy emotiva, muy épica, ¿no? No, Sí, a mí me interesa esto del universo y el misterio, ¿cierto? sí. Y probablemente haya sido ese deseo influenciado en su niñez, con alguna experiencia. ¿Te fijas? Entonces, es una construcción profunda de estos logros intelectuales. No es una cosa tecnológica así de, ah, te entreno intelectualmente y vas a resolver y vas a ser el próximo gran científico del mundo. No. Al parecer viene con una cosa mucho más profunda y que tiene que ver con una integración de estos dos campos. No un camino paralelo tampoco, al parecer, sino que un proceso quizás iterativo. Pasar por el arte, consolidar en ciencia, volver a la cosa artística, pensar cosas nuevas, consolidar en ciencia, te fijas, iterativos, como es la creatividad también. Sí, sí, por ahí vi una referencia donde explica a alguien que tanto científicos como artistas requieren mutuamente de las herramientas, como acabas de hablar, ¿no? Propias de la ciencia y del arte, mutuamente, ¿no? Mm, mm, Eh, sí, sí, hoy en día no se entiende como un científico si no es capaz de tener esa capacidad de subjetividad, ¿no? De entender la subjetividad del mundo del arte, ¿no? Hay grandes científicos, como acabas de decir, han tenido esa, digamos, especial, como esa forma de como integrar el arte, ¿no? O al revés, ¿no? Los artistas también tienen curiosidad de su entorno y eso, pues, se aprende también de la ciencia, la metodología, el trabajo en equipo, la capacidad de mm, análisis, la reflexión, la parte crítica, no sé, pues la parte académica, como acabas de decir, el arte y la ciencia, pues son parte del comportamiento humano, ¿no? Interactúan todos los días hay una interacción en eso, ¿no? Tú te dedicas, eres investigador, profesor investigador en una universidad, te dedicas a crear artículos, quizás estás haciendo un trabajo para un postdoctorado, no lo sé, o cuando hiciste tu doctorado creaste algunos artículos, pero en ese sentido hubo un origen, como lo acabas de decir, una reflexión, una curiosidad de algo y mm, ya llegaste, lo hiciste tangible a través de un método, de un mm, esquema, ¿no? Donde hubo un planteamiento de una realidad, una problemática, como le llamamos en investigación, buscaste las variables, una selección de variables de ese problema, ¿no? No sé si voy bien, mm. formulaste un problema y empezaste a darle una estructura, ¿no? Ahí es donde los que hacen tesis o hablamos de una tesina, pues le damos un título a esa investigación, ahí hablamos de objetivos generales, específicos, una hipótesis, todas esas variables, ¿no? Y de ahí vamos a unas técnicas para hacer, o unos instrumentos para trabajar pues, una población, una muestra, un tratamiento de datos, analizamos la Sí, información. ¿Sí me explicó? ¿Te acuerdas cuando hacíamos los protocolos, ¿no? Cuando desde sí, la maestría o el doctorado, ¿no? Hacemos hasta un cronograma, y un índice tentativo y vamos viendo y hacemos un trabajo ya deductivo, ¿no? Desde un plan de investigación donde cuando ya llega la ejecución, pues hacemos toda la recolección de los datos, vamos tratando los eso, sí. datos, análisis, Datos, sí. datos, ¿no? Y hacemos una contrastación y unas conclusiones y una propuesta de solución. Y vamos haciendo pruebas, ¿no? Como bien lo dices, en el arte, o sea, ese es en lo científico, ¿no? Con método, Sí. pero en el arte es algo más natural. Hace un rato lo decía muy, sencillo, ¿no? Como los ancestros o en el pasado, como ellos en el origen iban, veían, analizaban como la parte de las estrellas, ¿no? No sé, astronomía, por ejemplo, ¿no? Tenían que explicar el por qué las estrellas, por qué estaban, Mm, no sé, del estudio, el comportamiento, ¿no? Pero también ellos tenían la curiosidad de pintar, de generar baile,
generar otra forma, ¿no? De artística. Entonces, no estaba separado, ¿no? Había una mezcla y te lo decía, la modernidad tal vez ha sido que, o la parte del capitalismo, o la parte de los sistemas, ha sido eso que no nos ha Mm. ayudado y ha sido una separación. Es que al fin también, por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de toda nuestra civilización, de nuestra tecnología? Te fijas, de nuestros avances tecnológicos, eso en concreto, que es lo que ha movido nuestra cultura, nuestra civilización, Ujú, a través de esa tecnología, a través de lo científico, ¿cierto? Del método científico, de la materialidad, del dominio de la materia, de las energías, de distintos tipos de energías, ¿cierto? Todo esto que es lo que ha avanzado la humanidad en estos últimos miles de años. Eh, y qué es lo que justifica eso? ¿Te fijas? ¿Qué justifica eso? En decir, ¿por qué hacemos esto? Y muchas de las razones son como calidad de vida, ¿no? Calidad de vida, eh, experimentar los beneficios, no sé, de los recursos naturales, de tu sensibilidad, etcétera, no sé, una serie de cosas que no es tan fácil tampoco de declararlo. Eh, pero hay una cosa que creo que todos lo entienden bien y es como sentirse bien. Así como que uno quiere sentirse bien. ¿Te fijas? Así como sentirse bien. No sé, podría decir ser feliz, ¿no? O obtener mucho dinero, pero ¿para qué? Para ser feliz, para sentirse bien, no sé. Una cosa del sentir, ¿te fijas? Que es algo muchas veces difícil de explicar. O la explicación verbal no alcanza para describir ese sentir de, de sentirse bien. De, de, y, y eso obedece, te fijas, a una dimensión que no es tan intelectual, es mucho más que intelectual. ¿Qué es la dimensión de las emociones? Que está conjunta con todo, distinta a la dimensión física o hasta la dimensión de la voluntad, no sé, todo esto lo hablo también basado un poco en conocimiento chamánico, conocimiento antiguo, ¿cierto? Que hablan de dimensiones del humano, pero, pero en ese sentido es el arte quien, la herramienta adecuada para conectarte con esas cosas, ¿te fijas? O sí, sea, si tú te vas a preguntar, ¿esta civilización está bien? No te lo puedes responder intelectualmente, ¿te fijas? claro. Tienes que sentir eso. Y eso es el arte, la herramienta para eso, para expresarte desde esa dimensión, para conectarte contigo mismo en esa dimensión. La intelectualidad no alcanza, ¿te fijas? Es muy volátil, es muy rápida, no tiene esa consistencia que tiene el sentimiento. No tiene esa integridad que tiene el sentimiento. Integridad no solo con uno mismo, sino con el entorno, con los demás seres vivos, con el planeta, con Mm, toda la vida que existe. Es otro nivel de conciencia, realmente, que dirige las conductas y los avances de la humanidad. Entonces, no es cualquier cosa, ¿se entiende, no? sí, Es la salvación hacia esta integración que necesita la humanidad, al paso siguiente. ¿Te fijas? sí, sí. Hablar en términos de esta dimensión holística que tenemos y no esta dimensión eh, como segregadora como es la mente, porque tú con la mente hablas palabra por palabra y Ujú, inmediatamente estás digregando o la existencia al lenguaje lo digrega, aunque sea muy rápida, es hábil y es rápida justamente porque tiene que serlo. No puede ser lenta si estás digregando la realidad en cada una de tus palabras, ¿te fijas? En cambio, ¿cuántas veces es mejor abrazar a una persona que darle una media hora de consejos cuando la persona está afligida? sí, ¿Cuánto bienestar le otorga eso? ¿Te fijas? Hay diferencia en eso. El arte terapia se ha puesto a prueba en ese sentido y ha tenido muchos beneficios, más allá que las psicoterapias comunes, que solo el psicólogo te habla y te hace reflexionar desde tu intelectualidad para dominar tus emociones. El arte terapia llega de otra forma, llega a tocar en tus emociones y a manejar tu realidad desde ahí, con tu esencia creativa. claro, claro, sí, sí. ¿Te fijas? Y es otra forma. Entonces, y eso es muy nuevo en salud, en todo, esa reivindicación del arte, no por diversión,
no solo por la creatividad, sino por una cosa de que es como somos y es como deberíamos ser, y es nuestra herramienta para conectarnos de buena forma con todos. Sí, 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 sí me queda claro, es un tanto intangible, un tanto, aquí es donde entran los paradigmas de la ciencia, qué tanto está relacionada con esa parte intangible, ¿no? O esa parte que acabas de decir, ¿no? Hablar de, hace un rato diste chamanismo, hablar de cuestiones alternativas, todas esas técnicas o incluso disciplinas, algunas... no están, como que no están unidas, ¿no? La ciencia siempre hace hace esa separación, ¿no? Todo debe comprobar, porque eso intangible no se puede, aunque por ahí ya está la física cuántica y hay varias técnicas todavía que están surgiendo que eso intangible, lo acabas de decir muy bien, como una experiencia de emocional, como algo corre ahí energético, ¿no? No sé, algo tántrico podría decir, o no sé, el equilibrio de las polaridades, también podríamos hablar, que igual que si hacemos una explicación teórica, ¿no? No es lo mismo a que hagas una, digamos, una apreciación o una expresión, ¿no? Sería la palabra expresión, de darle un abrazo a alguien a estar explicándole un consejo que ni siquiera te va a escuchar, ¿no? A lo mejor no le interesa, su cerebro no está, ¿cómo se dice? Capacitado o no tiene no tiene la capacidad de la recepción, digamos, y no le interesa esa teoría, ¿no? No sé si voy bien con lo que acabas de decir. Sí, claro, claro. O sea, eh, pienso que es como... Lo artístico es tan natural, ¿te fijas? La expresión artística es tan natural, no es algo que tenemos que enseñar, ¿te Ujú. fijas? Es algo que tenemos que cuidar los espacios para que se genere. Y la sociedad y la cultura de hoy día no lo hace, entonces te impone en otros lugares y pierdes esos espacios para poder practicar algo que es natural. Entonces ahora parece necesario después en los cursos tener horas para arte y supuestamente enseñar arte a los chicos, técnicas, mezclar colores, hacer sombras, perspectivas, cosas también muy desde la intelectualidad, ¿te fijas? Sí, sí. Pero no hay un desarrollo, no existen, o sí existen programas, pero no son lo común donde se le enseña esa expresión artística o realmente el arte como medio de exploración, que es como lo queremos plantear hoy ahora, ¿te fijas? No explorar con arte. Pero claro, la persona dice, no, pero eso es muy ambiguo porque para ti puede significar esto y para el resto del mundo es otra cosa, para eso mejor te sirve la ciencia conocer los elementos. Sí. Sí, sí, claro, sí, sí, claro, pero yo tengo una propia relación con mi existencia, ¿te fijas? Y tengo la oportunidad, yo no soy un robot que se programa, soy un ser creativo. Ujú. Nosotros somos creadores, ¿te fijas? Creamos cosas. Entonces, y eso nos hace muy diferentes. Y quizás eh, lo reconocemos, pero mucha gente no toma esa responsabilidad quizás. Y también el convencimiento y la maquinaria para convencer a las personas de eso es brutal, ¿sí? Hay medios de comunicación gigantescos, hay una cultura impuesta a sangre y fuego en muchos territorios del planeta que ha ido en pos de que las personas no sientan esa capacidad creadora, ¿sí? Y que quede en manos de quienes tienen más recursos. Es muy loco ver cómo piensan las personas que tienen más dinero y cómo piensan las personas que son más pobres económicamente. Cómo creen en sus capacidades, cómo se relacionan o cómo sienten ellos que transforman o en su capacidad de transformar el mundo o su entorno. ¿Te fijas? Eh, por una cosa de sometimiento social también. Hay mucho de todo eso. Lo hemos visto, hay estallidos sociales perdón, hay estallidos sociales en todas partes del mundo en estos últimos años. La pandemia ha agudizado mucho más las cosas. No sé, pues es una etapa bien especial y la cosa artística, eh, te reitero, o sea, tiene que ver con esta cosa creativa, con este ser creador.
Quizás también es por eso tan reprimido también el arte. Quizás por eso también es tan menospreciado. ¿Te fijas? Por esta otra cultura impuesta hacia ese sentido y las personas que han sido convencidas de aquello y que en sus propios territorios, en sus cosas locales más cotidianas, han inhibido a quien no lo hace, le han menospreciado a quien no lo hace, le han hecho bullying al artista, al que piensa, al que anda mirando pajaritos, al que, ¿te fijas? Y ha sido, no sé, Edward Jenner, sí, Edward Jenner, si no estoy mencionando mal, él era de los que miraba pajaritos, pues, él era de los que le hacían bullying en el colegio. Ya. Él, el descubridor de la vacuna, ¿te fijas? Sí, sí, sí. Él era dibujante, él dibujaba ahí en el campo y le gustaba y miraba cosas y así de curioso y así de observador e introspectivo se dio cuenta que las personas que trabajaban con las vacas y sufrían viruela no morían. Y claro, encontró que la cepa de virus en la vaca se había atenuado, contagiaba a las personas que trabajaban con ella y las personas sobrevivían. Entonces sacó esa cepa y creó la vacuna. Ujú, ujú. Y creó la vacunación en todo el mundo y se convirtió en un rockstar, un país que visitaba los reyes, lo recibían, le daban regalos, todo el mundo agradecido de este chico que le gustaba mirar y dibujar pajaritos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, o otro personaje que me encanta, Van Leeuwenhoek. Ujú. Van Leeuwenhoek, ya no recuerdo bien su nombre. Anthony Van Leeuwenhoek, Sí. mercader de telas, hijo de uno empresario de mercaderes, mer- mer- hijo de empresarios mercaderes de telas. Perdón, voy a conectar esto para que no se vaya. Que le gustaba mirar la calidad de sus telas con lupas, pero no quería comprar los lentes que vendían en las tiendas donde hacían lentes para lupas. Él le gustaba hacer eso por su hobby y él hacía sus propios lentes. Entonces hizo unos lentes muy buenos y se creó un microscopio de un lente, y él sabía de que había un personaje de la astronomía que se llamó Giordano Bruno unas cuantas décadas antes de él, Ujú. Giordano Bruno, que lo quemaron en la hoguera por decir, un destacado físico quemado en la hoguera por decir que Copérnico tenía razón, que el Sol no era el centro del universo. O sea, que la Tierra no era el centro del universo, pero se equivocaba Copérnico porque tampoco el Sol lo era, sino que el Sol era una estrella más de todas las que estaban en el firmamento y seguramente estaban rodeadas de planetas, igual que esto, y seguramente con muchas criaturas. O sea, él imaginó vida extraterrestre y Ujú. murió quemado porque no se renegó. Ujú. Anthony Van Leeuwenhoek debe haber sabido de eso, porque todos supieron, sobre todo la gente intelectual como él y su familia. Y se creó los microscopios, estas lentes, y empezó a mirar su sangre, el agua de charco, y adivina qué, encontró un mundo lleno de criaturas. Claro. Y él no era científico. Sí, Y, claro. y él escribió y dibujó, y busca los dibujos de Anthony Van Leeuwenhoek en Google, son impresionantes. Y Sí. los mandó a Inglaterra y nadie le creía, y ahí estaba Newton y Robert Hooke y todos los demás, y no podían creer que un mercader de Holanda le enviara y les dijera, mira, hay un mundo desconocido que nadie de ustedes ha visto. Anthony Van Leeuwenhoek tuvo que hacer muchos microscopios y se los mandó, y dijo, tomen, miren, miren. Todo un universo, ¿no? Como dice, hay una regla por ahí en metafísica, ¿no? Como es arriba es abajo, ¿no? Así dice, ¿no? Como el universo, como es el universo, tú tienes todo un universo compuesto, ¿no? Como un ser humano, ¿no? Imagínate Sí. toda esa parte, descubrirla, ¿no? Es incluso Qué locura, qué locura. los filósofos han dicho, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás, pues, todo, ¿no? Pero esa palabra es compleja, ¿no? Para muchos, ¿no? Mm. Conócete, pues, hasta hacen memes, ¿no? Ahí ya te vi, ya te ves en un espejo, ¿no? Pero fíjate, qué interesante eso que dices, como incluso analizar el cerebro, ¿no? El cerebro tiene millones de neuronas y billones de conexiones, ¿no? Es todo lo que mandas, todo lo que piensas, sientes y haces, es impresionante, ¿no? Cómo ese cerebro tiene una capacidad y lo que acabas de decir, ¿no? Cómo gente que estaba desde la parte artística crea algo
algo científico y se queda como un invento, ¿no? Así hay muchos, ¿no? No son los únicos. Pues podríamos llevar a unas horas de estar indagando de muchos científicos o muchos inventores, ¿no? Que a partir de la pintura, a partir de ciertas cosas, pues, logran la parte matemática, ¿no? La parte lógica. Ujú. Oye, Andro, pero también para ir como dándole forma a esto, la ciencia entonces se inicia, lo vamos a decir, desde la niñez es la base, ¿no? Ahí sería como lo importante, ¿no? La niñez es una base, pero también el entorno de nuestra, donde vivimos, nuestros padres, tutores o donde estemos en la familia, también se convierte en una base, ¿no? Los adultos que tanto nos ayudan para lograr esa creatividad como la acabas de mencionar, ¿no? De ser natural y de lograr esos procesos en la parte adulta, ¿no? Debe ser un ambiente, pues, como lo dijiste hace un rato que me llamó la atención del perro, ¿no? El perro, el perro es como un niño, ¿no? El perro lo que quiere es cariño y todo el día y ahí va a estar, va a tener una lealtad, pero también los niños, cuando estamos de niños, pues cómo queremos que ese entorno sea amigable, ¿no? Sí estamos bien que no exista restricciones o pues, situaciones autoritarias, que lo complicado aquí es depende de dónde estemos, también lo dijiste hace un ratito, ¿no? Lo mencionaste que lo tomo como referencia, depende de dónde vivimos, ¿no? Nuestra parte económica, cultural, es donde podemos ir avanzando. A veces tenemos que salir nosotros mismos desde niños en ese ambiente hostil, ¿no? Imagínate un lugar donde hay guerra y eres un niño, pues llegas a ese lugar y dónde podría estar la creatividad. O sea, tendrías que ir luchando con todo ese ambiente hostil, es la palabra, y sacando tu parte natural y va a ser un tanto más complejo, ¿no? Necesitamos como esa tranquilidad, seguridad para poder tener esa creatividad, ¿no? La educación, ¿qué me puedes decir de la educación o qué puedes comentar de la educación? ¿Puede ser un promotor? ¿Cómo funciona? Que nos digas de Chile, ¿no? De cómo le hacen allá para fomentar la ciencia. ¿Alguna referencia? O sea, primero, muy de acuerdo con lo que tú estabas comentando, ¿ah? Con el entorno de seguridad. O Ujú. sea, es una cosa muy biológica. Así, si tú estás en un entorno estresado, no te vas a mover. O sea, lo más probable no vas a explorar, vas a tratar de resolver esa situación de estrés de alguna forma, a escapar lo más seguro. Como somos más culturales que los animales, ¿cierto? No escapamos, ¿verdad? De esas situaciones. Los animales escapan, corren, se van a otro lado, nosotros no. Entonces, lo cual es más terrible. Eh, pero si estás en una situación de estrés, no vas a explorar, sencillamente. Entonces, cualquier maltrato infantil, cualquier situación de violencia entre la familia, ¿cierto? Cualquier situación que lleve al niño a sentirse estresado, no va a optar ni por el arte ni por la ciencia. Así de sencillo. Va a estar Entonces, limitado, va a estar todo limitado, restringido, sí, claro, va a estar limitado confundido, ¿no? a estímulos que le saquen que lo distraigan de ese estrés. Eso va a ser. Entonces, Ujú. si le va a pasar una tablet con un videojuego, obviamente así le va a hacer, pero va a ser su salvación, ¿te fijas? Va a ser su salvación. Si están discutiendo sus padres y el niño toma la tablet y se pone a jugar, esa es su salvación. Es una salida. Andro, ¿qué tanto le afectará eso de los juegos a los niños, ¿no? Hablando de los juegos, porque se aíslan, o sea, lo que hacen los niños, ahora pues hay herramientas tecnológicas donde está en un celular, ahí tienen la aplicación o la computadora o otros medios, y ellos se aíslan en los juegos, igual y ahí hay un uso del cerebro, imaginación, depende también de los juegos. Yo no he profundizado en ese sentido, pero qué tanto le beneficia o le afectará, porque lo que están es haciendo como una fuga del entorno donde es un ambiente hostil y lo que quieren es como sentir, aislarse de eso, no estar en ese, como lo dijiste, ¿no? Donde tal vez no hay un buen ambiente y lo que quieren ellos es escapar Mm. de... Ajá. Sí, bueno, ahí hay un beneficio que es súper claro ahí. O sea,
hay satisfacción así como rápida, ¿te fijas? Ya, Los videojuegos están diseñados y esto lo vi en una charla TED hace muchos años atrás. A mí me encantan los videojuegos. sí, eh, eh, Donde decía que los videojuegos están diseñados para activar los sistemas de recompensa, de satisfacción. ¿Te fijas? Vías dopaminérgicas que tienen que ver con el neurotransmisor dopamina. Y todo eso ya está muy probado y está digitalizado. ¿Te fijas? Está realizado en algoritmos. ya. Algoritmos, así Sí. como de cuánto tiempo te doy la recompensa, en cuánto tiempo te pongo la incerteza, en cuánto tiempo te premio, te fijas cómo son los videojuegos, monedita aquí, monedita allá, Oye, puntito por acá. oye, Andro, se me ocurre hacer un podcast nada más de esos videojuegos, de beneficios, Sí, interesante. Pero contra. ahora un beneficio, mira, un beneficio directo, por ejemplo, y esto es muy Si, gracioso. si Si quieres, tú- espérame, ahorita sintetiza, pero si quieres, invito a alguien y podemos hacer un podcast de tres personas. ya, me Estaría padre, encantaría, sí, me pero encantaría, sí. sintetizamos ahorita si quieres. Sí, no te decía que un beneficio así súper concreto. Por ejemplo, yo lo he probado, no sé si a otras personas le pasa lo mismo, pero es como estas personas que tienen buena orientación, pero las que tienen mala orientación, que llegan a una ciudad nueva y no saben bien ubicarse, y que con el mapa y todo, Sí, ¿cierto? Y ahora hay aplicaciones así GPS y todo, y sí, igual les cuesta, ¿cachai? Pero pero antes cuando no, quizás no tan tecnológico, o ahora mismo, si tú hay una persona que inmediatamente sabe cómo manejarse con GPS, es probable que te pregunta, ¿ya has jugado videojuegos donde salga un mapita? Sí, ya. Es como que ya conoce cómo sí, ubicarse, porque sale un mapita en los videojuegos que tú vas siguiendo el mapa y tienes referencia de donde tú estás ubicado con un mapa que se está desplazando. Entonces, adquiere todas las habilidades, ¿no? cosas, por ejemplo, entonces, una Sí, persona que se ubica bien, sí, es porque probablemente ha jugado videojuegos que tienen que ver con eso. A lo que voy, es que es un mundo, el videojuego ha sido un mundo que permite develar una cosa que el humano también tenía, y eso también lo decía esa charla TED muy antigua, que es como y que se expresa también en algunos pocos humanos que logran hacerlo, que es como una cosa de grandeza, ya. como una cosa no sé, de dragones, de volar, de matar dragones, de una Sí, cosa épica, vivir sí, una experiencia épica. Y sí, sí, eso, parecer, todos los humanos lo quieren. Y cuando logras estar en una vivencia de ese estilo y con un sistema de recompensas, de estímulo apropiado, tú entras en lo que se llama el estado de flujo. Y el ya. estado de flujo es un estado superior de conciencia, donde el humano realiza una actividad al 100% de sus capacidades. ¿Te fijas? No se lo impide ni el sueño, ni el hambre, ni nada. ¿Te fijas? Y Bueno, puedes estar horas y horas y horas dedicado a eso con toda tu energía. nos Y salimos, así como, y Andro, así como los chicos están en el videojuego. ¿Te fijas? nos salimos un poco del contexto, pero está interesante. Luego Uf, regresamos a eso, te digo, hacemos un espacio para hablar de esto, que no sé, también ahí habría que analizar el metaverso, ¿no? Porque algo viene por ahí del metaverso, no sé qué tanto tenga esa relación, ya lo veremos. mira, Fíjate, entre paréntesis, a mí me gustaría, si estudio algo de nuevo, un magíster algo, a mí me gustaría que fuese en gamificación o ludificación, que significa incorporar las mecánicas de los juegos a procesos más serios. Y ah, eso ha sido una cosa que ha venido creciendo en muchos ambientes. Muy, ya, muy, muy interesante. Y tiene que ver justamente con este aspecto creativo, con este aspecto creativo del humano, de la creatividad, de ya, vivir de esa forma. ya. Entonces, hace mucho sentido también con lo que estamos hablando de ciencia y arte. Pero claro, es todo un mundo que está creciendo muy rápidamente, sí. Sí, bueno, ya entonces la ciencia para cómo se inicia y cómo darle formalidad, bueno, ahí los países, no sé, te preguntaba hace un rato qué tanto están haciendo en Chile para promover desde la parte de la educación, cómo se incentiva esa ciencia en los países, ¿no? México tiene el CONACYT y es como la base aquí en México, no sé allá cómo le llamen, en la institución que a veces hay una lucha, los gobiernos, llegan gobiernos, le meten presupuesto,
hay grandes presupuestos y luego llegan otros gobiernos y los limitan, pero también ha sido una situación de, porque también desde el lado de la investigación, es desde mi apreciación, se ha vuelto nada más de cumplimiento de indicadores y no van más allá, ¿no? Como hay otros países que logran a lo mejor las patentes, las marcas, logran trascender en la parte de la investigación y en algunos lugares, no sé qué tanto esté Chile, pues nada más es como darle un cumplimiento y ser un investigador, le llaman lo que es la investigación básica, ¿no? Nada más quedarte en la investigación básica, ahí como el acercamiento al modelo y no hay una investigación aplicada, no, no, no sé, cuéntanos allá qué ocurre en Chile, ¿no? Un poco para relacionar esto. Yo, mira, yo creo que no estoy tan informado así de aquello, Ajá, pero lo que yo veo es que es algo que es a nivel mundial, creo, o ya. quizás de países no desarrollados como acá, por ejemplo, Ujú, eh, que, que nunca te van a decir, o sea, este problema de la ciencia básica, de la ciencia aplicada, ¿cierto? Eh, Siempre te van a decir que, me refiero que no es políticamente correcto decir que no queremos financiar eso, que ujú, no queremos que realizar una ciencia de calidad y que esté acoplada tanto como con la cosa tecnológica como con la ciencia básica, ¿te fijas? Porque también, claro, en la aplicada, según el mercado, hay mucho dinero. ¿Te fijas? Pero acá, por ejemplo, aquí en Chile, el caso excepcional en ese sentido es la minería. Aquí la industria de la minería es muy grande, muy, muy grande, y la tecnología asociada a aquello es también muy costosa y de ujú, muy alto nivel, ¿te fijas? En el campo de la biología, y concretamente de la microbiología, es una de las áreas eh, que genera más recursos para el financiamiento de investigaciones microbiológicas, ¿te fijas? Con todo el asunto de la lixiviación bacteriana y la capacidad que tienen ciertas bacterias para liberar los minerales desde las piedras, sin el uso de ácido o de otras cosas más químicas, sino que biotecnología aplicada a a la minería. Otro campo que siempre es seductor en todas partes del mundo es la medicina, también, ¿cierto? Entonces, pero eso hace, y estos campos limitados hace que la ciencia quede limitada a esas temáticas, ¿sí? Y las personas que están quizá en una aproximación, no romántica, no lo quiero decir así, pero en la parte de la ciencia básica, que es como develar los misterios que y que uno sabe que después que develando esos misterios, claro, va a poder sacar conocimiento para hacer lo que quiera hacer, tecnología o cosas como esa, ujú. eh, y que a veces es menospreciado justamente por lo mismo, porque cuántas veces estudias y dices, ya, y tú que estudias la célula, ¿y para qué te sirve eso? ¿Para qué te sirve? Sí, sí, ¿Sí? sí. Entonces, eh, eso es lo que está pasando en todas partes. Está pasando en todas partes es la petición que hace todo el mundo científico. Y no sé cómo será en México, pero acá, por ejemplo, una de las grandes deudas que tiene quizás la sociedad también con sus científicos es que todos trabajan con proyectos, todos Ujú. trabajan con... nadie tiene contrato, te fijas, no hay contrato en eso, a menos que esté afiliado a una universidad, la universidad sea quien te contrata. Pero la universidad no te financia el proyecto de investigación. Es un fondo gubernamental, concursable, ¿verdad? Pero que al hacerlo no hay contrato. La gente que trabaja en ese proyecto boletea, da boletas de honorarios, pero no hay una cosa de previsión social, de salud y toda esa estabilidad profesional. ¿Te fijas? Entonces están siempre, cada 4 años, pensando en si se van a ganar o no se van a ganar el proyecto y van a poder seguir investigando o no. Sí, La mayoría del caso de la gente, y un ambiente súper competitivo, que si te sales de ese camino, ya inmediatamente estás fuera eh, de poder... ahí quiero tomar esa palabra de competitivo. Igual y lo que estás diciendo, también México tiene algo parecido. No creas que
hay grandes beneficios. A lo mejor en algunas universidades sí tienen un profesor de tiempo completo y le pagan un sueldo y luego él tiene que ir sobre los estímulos del CONACYT o algún proyecto, como lo acabas de decir, y termina ese proyecto, ya se acaba el estímulo y va sobre otro proyecto y está investigando. Pero eso que hablas de competitividad, eso no ayuda mucho porque lo que hace es una restricción a la creatividad. El estar en un mundo competitivo, por ahí lo he analizado yo tanto, que si te metes en un mundo de competencias así duro, la creatividad la limitas, no hay una apertura a ir a eso, ¿no? Entonces, suena interesante, es parecido también lo que acabas de decir, no está fuera, México también tiene esa situación. Y será porque también, yo lo decía hace un ratito, ¿no? Y lo acabas de decir tú también, de irte a la investigación básica le decimos aquí como el refrito del refrito, o sea, haces un artículo, luego le haces otro artículo y ahí vas y vas haciendo lo mismo y no sales, te quedas como ciclado, ¿no? Y nacen los proyectos y también pareciera que es una simulación. La importancia de la ciencia en las sociedades yo digo que es trascendente, que nos ayudaría mucho, o sea, la ciencia ayudaría a muchas áreas, no nada más medicina, lo que es ciencia de la salud, sino también estaría en la parte de ciencias sociales, en la parte económica, incluso en las artes, en la psicología, en muchas cosas podría ser, en la tecnología. Aquí hay mucho trabajo en la parte como dijiste, en las ciencias de la salud, pero también en la parte de las tecnologías, ¿no? Entonces, esa relación que tiene la ciencia o la importancia más bien de la ciencia en la sociedad, pues claro, siempre habría que ponerle atención, ¿no? No dejarlo, ¿no? Entonces, pero es parecido a lo que acabas de decir, ¿no? No estamos no tenemos grandes ventajas. Quizá a lo mejor, no sé qué tiempo lleven ustedes con sus instituciones, quizá nosotros tenemos universidades de reconocimiento que tienen algunos fondos, algunos programas todavía internacionales incluso del Banco Mundial o por ahí de otras cosas que se pueden bajar, ¿no? Hay varios programas que se tendría que investigar en ese orden, ¿no? Bien, Andro, el arte también, hace rato también lo mencionaba, esa parte de los hemisferios, ¿qué relación tiene? ¿Es un mito el izquierdo, el derecho? ¿Qué me comentas ahí? Es... Es una cosa como histórica. Es Ujú, como cuando recién se empezaron a hacer investigaciones sobre la mente, ¿verdad? Nunca ha sido un tema fácil de abordar. Eh, a diferencia de otras partes del cuerpo, el intervenir en la cabeza es algo muy invasivo, ¿te fijas? Y las consecuencias de ello son muy drásticas. Entonces, es poco el estudio que se generó durante mucho tiempo con respecto a la mente. ujú, Y alguna ocasión existía de pronto cuando había una persona que sufrió algún accidente, por ejemplo, y lograba sobrevivir, y ver cómo se comportaba esa persona ahora que se le había dañado una parte del cerebro, por ejemplo, un hemisferio izquierdo, o, una, o un metal que cae, ¿cierto? Creo que esa es como la historia, una persona que tiene un accidente y se le incrusta un metal en cierto hemisferio. ujú, Y logra vivir de esa persona. Entonces después tú registras cómo se comporta y claro, cambia su comportamiento. Entonces, no lo recuerdo bien específico los casos, pero es como que se pone más artista. Entonces, o, o lo contrario, se puso incapaz de poder percibir algo artístico o algo emocional. ¿Te ya, fijas? sí, Y desde ahí que empiezan a nacer este tipo de cosas, y lo otro como con pequeños experimentos de detección de actividad cerebral, ¿sí? Pero muy antiguo, ¿te fijas? Entonces, ahora lo concreto es que tú ves cualquier proceso, sea intelectual, analítico, que es lo que se pensaba que residía en el hemisferio izquierdo, y artístico, creativo, que se pensaba que residía solo en el hemisferio derecho, por ujú, ejemplo. Eh, Son procesos que están, eh,
sostenidos por la actividad de redes neuronales que se encuentran en ambos hemisferios, ¿te fijas? Ya. Y que se activan coordinadamente. Entonces, eh, es como son diferentes partes del cerebro en distintos momentos que actúan para generar ciertos comportamientos, que son estas actitudes más analíticas o actitudes más artísticas. ¿Te fijas? Ujú. Eh, entonces, queda en un mito todo esto y es muy bonito en verdad, porque el mito de que naturalmente el cerebro tiene dos hemisferios, se ve anatómicamente, esta simetría bilateral que expresamos nosotros y muchos otros animales, ¿sí? Sí. Eh, y, y que el humano la conceptualiza con esta polaridad, ¿cierto? De dos cosas y que le sirve mucho para segregar. El humano siempre ha conocido separando las cosas. Sí, Entonces, sí, sí, la teoría, Andro, es que dice que las personas tienen un cerebro izquierdo o derecho, izquierdo derecho, y que un lado del cerebro es más dominante, ¿no? Si eres, claro, según dice, si eres mayormente analítico y metódico en tu razonamiento, pues se dice que predomina el izquierdo, ¿no? Si, claro, si sí, suele ser creativo o artístico, se considera que el cerebro derecho. ¿Por qué estamos hablando de esto? Por lo mismo, de la relación de ciencia-arte, ¿no? Y de hecho, esta teoría, pues tiene, por ahí hay uno que ganó el premio Nobel, ¿no? Roger Sperry se llama, creo que en los años 60 es el que sacó a luz esta investigación. Él era psicobiólogo. El cerebro izquierdo se dice que es más ordenado que el derecho, ¿no? Incluso a veces se le llama el cerebro digital, ¿no? Es como leer, claro, escribir y hacer cálculos, ¿no? Dice el cerebro izquierdo, así es la explicación, ¿no? Hay una lógica, una secuencia, claro. un pensamiento lineal, ahí Pero está imagínate de qué año es eso, como los 60, de los 60, claro, la parte matemática, los hechos, claro. pensamiento y palabras, que todavía son referencias, ¿eh? Sí, Y luego el cerebro derecho es más visual o intuitivo, ¿no? claro, Entonces, claro. Imagínate, pero imagínate pensar en los 60 y pensar en qué experimento habrá hecho para determinar aquello. sí, sí, De- es ajá, como, sí, sí. Entonces, ¿qué onda? Sí, él sugiere, bueno, él decía que la parte derecha pues, estaba conectada a la imaginación, al pensamiento claro. holístico, y Pero viene de ahí, te fijas, a viene de las artes. estudios de Ah, casos de lesiones cerebrales y ah, comportamiento, pero son estudios de casos, ¿cachai? sí, Así muy específico, hay interpretaciones con todo lo que se venía conociendo de la mente, pero ahora a un recién como un incipiente paso hacia la anatomía, ¿te fijas? sí, Muy ambicioso por lo demás, pues muy ambicioso en sí, sus interpretaciones. porque Ahora la realidad de ahora es que tenemos resonancia magnética funcional, donde las personas están conscientes haciendo actividades con sensores en su cabeza que son capaces de determinar el flujo sanguíneo asociado a la actividad de ciertas zonas cerebrales. ¿Te sí, fijas? Además de electroencefalogramas específicos que detectan la actividad eléctrica y que tienen una resolución casi inmediata de lo que está pasando en el cerebro. Entonces, en conjunto, te puede hacer una visión muy concreta de ujú, qué zonas se están activando en los procesos. Y eso es lo que ha ido revolucionando esta conversación entre la psicología y la neurociencia, creando la neuropsicología, ¿cierto? Que es una perspectiva ya más orgánica, más en tejido, en célula, incluso en lo molecular, ajá, de lo que es la conciencia, la mente y de lo que son todos estos procesos intangibles. Entonces, eso está muy bonito y eso es muy de estas nuevas décadas. claro, Entonces, y es justamente lo que ya es difícil también votar un mito que ha tenido tanto tiempo, tantas décadas, ¿cierto? Pero todavía sigue en la cultura aquello y tú vas en Google y encuentras la imagen del cerebro dividido. Pero el mensaje es súper bonito también y viene desde la ciencia, viene desde el conocimiento. El cerebro es integral, no está dividido. Esos procesos son integrados.
No es el mismo cerebro con tus dos partes, tu parte artística, tu parte intelectual, es todo en eso. Entonces, Claro. es mucho más bonito también el mensaje y no es poético, es concreto, ¿te fijas? Sí, sí, claro. Sí, sí, lo entiendo. Ahora, la relación, ¿para qué sirve? ¿Cuánto sirve el arte para la ciencia y cuánto sirve la ciencia para el arte? Esas dos preguntas, ¿no? O sea, suena a la inversa, ¿no? El arte, ¿qué tanto sirve para la ciencia y la ciencia para el arte? Es muy buena pregunta esa. Ujú, Eh, Te puedo contestar primero la de cómo el arte ha servido para la ciencia. ujú. O más bien te puedo comentar que ha sido una relación dispareja, ¿sí? Y quizá, mira, oye, que está poético esto, a mí me gusta conversar porque justamente en este momento es cuando se empiezan a ocurrir cosas. Sí, Y es que esto obedece mucho, Andro, ¿sí? en los podcasts, lo interesante de los podcasts dicen eh, Sucede eso, ¿no? que va avanzando el tiempo y llega un momento donde ya empieza a ser creativo este asunto, ¿no? Sí, Primero, si sí, te das cuenta, primero como con el nerviosismo que siempre está, o sea, siempre damos una clase, bueno, yo soy profesor también, das una clase, una conferencia o algo, y siempre estamos como la incertidumbre, ¿no? Y luego la otra, estamos pensando quién rayos nos va a escuchar, ¿no? sí. Estos güeyes que están hablando esto, ¿no? En México decimos güeyes, ¿eh? No sé cómo digan en Chile, pero acá creo, güey, ¿no? Así. Entonces yo por eso estoy haciendo esa expresión, ¿no? Los chilenos van a decir, ¿qué es eso de güey? A lo mejor ya saben, ¿no? No lo conocemos, sí. Yo, A los chilenos nos encantan los modismos mexicanos. Sí, porque yo digo, qué güeyes van a escuchar esto, ¿no? O sea, pero bueno, es que es esa la incertidumbre, ¿no? ¿Quién me va a escuchar, ¿no? Pero lo importante es la interacción, pero lo interesante aquí también es lo que estás diciendo, ¿no? Llega un momento en que ya empieza la creatividad, sí, ¿no? Lo que acabas de decir. Esas preguntas, ¿cómo se relaciona el arte con la ciencia con el arte? sí. Ajá. Mira, lo que estoy reflexionando es que es como un reflejo de lo que ha sido, de lo que hemos sido culturalmente, los humanos, en esta relación dispareja de la que te estoy hablando. Muy desde la intelectualidad por sobre la emocionalidad. ¿Te fijas? La intelectualidad es lo importante, la emoción no importa. ¿Te fijas? Muy machista, por lo demás, muy masculina, esta visión, ¿cierto? eh, Impuesta y que se está reivindicando lo contrario, ¿cierto? De que la cosa sea más pareja entre hombres y mujeres, de la reivindicación de toda esa, también esa simbología asociada Ujú, culturalmente también a ella, ujú. ¿cierto? De la sensibilidad reprimida en hombres, por ejemplo, etcétera, etcétera. Eh, y aquí me hace sentido entonces esta relación dispareja de la que te iba a comentar, que es de la ciencia con el arte, porque la ciencia ocupa al arte para poder llegar a las personas, para poder comunicar sus cosas complejas. Y ha sido como, relación arte-ciencia, sí, ilustración científica, sí, cosas artísticas para comentar un descubrimiento científico, un conocimiento, algo complejo que para los niños es más fácil si lo hablamos artísticamente, Ujú, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, como una subordinación del arte a los objetivos de la ciencia. ¿Sí? El objetivo del arte no es comunicar el conocimiento científico, eso lo quiere hacer la ciencia y es parte de su rol social. O sea, los proyectos de investigación son financiados por fondos estatales, ¿sí? Que son de todas las personas, supuestamente. sí. Entonces, es un deber hacer eso pero ocupan al arte para aquello. Ujú. Y muchas veces en el inicio de las cosas también menospreciándolo también, o sea, como, oye, mira, o te pago poco, o te estoy dando la posibilidad de mostrar tu arte a través de mi institución, etcétera, etcétera, cosas como esas. Ya ahora ya se entiende mucho más y ya lo saben que es importante el arte y que llega de una forma que ellos no han podido llegar con todos sus programas de divulgación, etcétera, cambiando los conceptos de divulgación científica ahora a comunicación de las ciencias, por ejemplo, o los fondos de acá que se llaman Explora, que es una iniciativa muy bonita de divulgación científica, y que los fondos que financiaban proyectos de ese tipo se llaman Explora, pero hoy día se llaman Ciencia Ciudadana. ¿Te Ok, fijas? ok. El cambio de concepto de esa cosa también, de lo participativo de las personas también. Eh, y ahí, pues, tenemos esa relación. Entonces, después, otra relación arte-ciencia.
los artistas les gusta mucho lo científico, cosas complejas. Ellos entienden que la ciencia es una herramienta de exploración que va a los niveles topes que ellos muchas veces no pueden llegar porque no entienden los conceptos técnicos para poder entender esa exploración científica. Y cuando lo logran hacer, los seduce mucho. Son muy seducidos los artistas por los ambientes científicos y por ese conocimiento científico. Entonces, o sea, hay instancias bien sofisticadas de esta interacción, financiadas por gobierno, etcétera, Sí, donde juntan los artistas con científicos. Entonces, van los científicos abren un espacio dentro de su quehacer para recibir artistas en su laboratorio, explicar lo que ellos hacen un poco, a ver si es que un poco entienden los artistas, eh, y luego hasta le pueden pasar sus materiales y los artistas pueden crear cosas con los materiales de un laboratorio biológico, por ejemplo. ¿Sí? sí, Es muy conocido las pasantías que hace el CERN, que es este recinto de acelerador de partículas que ha develado, ¿cierto?, toda la estructura de las partículas, los colisionadores de protones, de hadrones que existen en Europa, muy de la física todo y que recibe muchos artistas, es un programa de los más conocidos de interacción. claro. Pero al científico, ¿qué le importa la obra que hace el artista? ¿Se entiende, no? Sí, O sea, le da el tiempo, ya, bien, qué bonito lo que hace, sí, toma mi material, pero es artista, yo estoy descubriendo el universo, ¿te fijas? Hay una relación como esa. sí, Entonces, está subordinado, ¿te fijas? El arte a la ciencia, esta cosa emocional a la cosa práctica intelectual, sí, ¿sí? Pero, estoy pensando pero, ahorita en el teatro, Andro, en el ¿sí? teatro, cómo hay una vinculación con la ciencia, ¿no? Y se aplica el método científico. Los que hacen teatro, pues tienen que estudiar técnicas de respiración, técnicas de voz, tienen que hacer también todo ¿cómo se dice? No sé si una estructura, un bosquejo para hacer toda una historia. Entonces, se utiliza todo esos procedimientos también del método científico. Entonces, hay una Claro, relación, o sea, tú lo que en acabas... el arte Ajá. sí, en el arte tú también ves el aporte, porque estábamos hablando del aporte del arte a la ciencia, por Ujú, ejemplo, ujú. ¿cierto? Y ahí, o sea, y el arte y viceversa. Y yo te estaba planteando de que existe esta relación desnivelada, te fijas, no es pareja, donde en la ciencia se sigue considerando más importante que el arte y lo subestima en la relación hacia un lado o hacia el otro. Ujú. Entonces, cuando tú dices cuál es el beneficio del arte de la ciencia, la ayuda a comunicar, por ejemplo, la ayuda a ser más agradable, cosa como esa. Ahora, ¿qué es lo que la ciencia aporta al arte? Claro, su metodología, su cosa rígida, que quizás antes que existiera la ciencia, los artistas ya la tenían, Ajá. toda todo ese rigor, digamos, Sí, ese método. Eh, pero ahora entonces, ¿qué es lo que realmente aporta? Bueno, y también qué es lo que aporta la ciencia al arte. ¿Para qué hablarte de la ciencia ficción, del imaginario, desde la ciencia a lo que crean los artistas después, o cómo los artistas también nos muestran un futuro que después los científicos lo buscan? ¿Te fijas? Hay también esa relación. sí, Y ahí un poco se pone más interesante cuánto es lo que aporta el arte a la ciencia. ¿Te fijas? Y sí, lo que yo creo que es relevante en ese sentido es que el arte aporta el pensamiento divergente, que es la esencia del pensamiento o de la creación artística. Esto de pensar nuevas posibilidades, que en ciencia se han ido acotando cada vez más, sobre todo con esa competitividad que tú dices. Porque si yo soy del área de plantas, voy a trabajar eternamente en plantas. Porque si me ocurre trabajar en dinosaurios, no tengo competencia y jamás me van a financiar, aunque tenga la mejor idea. ¿Te fijas? mm, Porque sea muy creativo y me mm, interesan mucho los dinosaurios desde chico. ¿Te fijas? sí, Entonces, no voy a poder hacerlo. sí, En cambio, en el arte viene con todo esta, incluso metodologías artísticas desde el arte para impulsar ese pensamiento divergente, para respetarlo, para conducirse de esa manera. Un pensamiento divergente que te conecta con cosas y que desde el conocimiento científico hace mucho sentido de este universo multiconectado, desde la biología, en la física, etcétera. ¿Te fijan? En la imaginación, lo escuché de otra persona y lo encuentro fascinante. Los dos avances científicos más connotados ujú, o más significativos
que decía esta persona, y yo estoy de acuerdo, justamente Los dos, dos, ajá, sí, dos abajo. el descubrimiento del bosón de Higgs en este mismo colisionador de hadrones en el CERN, que te digo yo, que era la última partícula de las 16 descritas, ¿cierto?, de que conformaban la materia y que nadie la encontraba. Y la encontraron hace unos 5 o 6 años. Ujú, Y la fotografía del agujero negro. ¿Por qué esos dos eventos? Porque esos dos eventos fueron descritos en una mesa con un lápiz y un papel y con la matemática creada por el humano. ujú. ¿Te fijas? Y fueron tal cual como lo dijo, tal cual como lo imaginó. Y los agujeros negros sabíamos cómo eran y aparecían en películas antes de siquiera sacarle una fotografía. Ya. Y la materia sabíamos cómo era antes de siquiera desarmarla por completo y ver todas sus partes. Entonces, eso habla de que en la imaginación del hombre, de esta parte, es un misterio, es realmente un misterio para mí, me fascina, pero está conectada de alguna manera con las estructuras como es el universo y lo puede entender así, sentado, con un lápiz y un papel. ¿Te fijas? Sí, Y eso es fascinante. sí, ¿Y quién ha explorado, ha entrenado esa cosa, esa multiconectividad? Es el arte, y ese es el terreno, ese pensamiento divergente, ¿te fijas? Que después se puede concretizar muy bien con todo lo que hemos aprendido científicamente. Entonces la combinación de ambos parece ser lo que tenemos que hacer, ¿cachai? Eso, híjole, a mí se me hace tan interesante. Ahorita estoy pensando hasta de la conciencia y el subconsciente, que eso se habla en psicología, ¿no? Y hace rato hablábamos del mito y de los hemisferios. Ahora entendería el yin yang, no sé que si has escuchado del yin yang, ¿no? sí, claro, El taoísmo. Entonces diría que hay una relación, ¿no? No están separados, no podríamos decir izquierda o derecha separados. En conclusión yo diría hay una interacción en todos, ¿no? Que a lo mejor lo que habría es estaría reprimido algo ahí en el cerebro, no sé cómo describirlo, pero hay una relación, siempre está relacionado, no están separados, sino existe una interrelación entre ellos, ¿no? No sé. hay un concepto, mira, me necesito acordar de eso, porque esto todo tiene que ver, y tengo una diapositiva en una presentación que hago de mi trabajo artístico, en un momento que muestro este cerebro dividido en dos, la foto, una ilustración de una parte intelectual del cerebro, la otra parte artística, una parte civilización, la otra parte naturaleza, esta división, esta polaridad, Ujú, ¿sí? ujú. Y inmediatamente rompo esa polaridad con una imagen justamente de un cerebro que tiene un signo de yin-yang dentro. Ya. ¿Sí? Que reconoce que el conocimiento oriental reconoce esa polaridad, pero entiende que esa polaridad sirve para generar una dinámica. O sea, Mm, si tienes dos polos, es para que esas dos cosas que son diferentes se mezclen y claro, contengan una a la otra. claro, Esa es la gracia de eso. son la Y claro, y ajá. en el mundo andino hay un concepto muy bonito que tiene que ver con eso, que habla sobre y creo que es Ayu, que significa algo como luz. Mm, Y es que los dos polos opuestos, cuando se juntan, generan una tercera cosa. Y esto es muy diferente a lo occidental, porque en lo occidental los dos polos compiten. ¿Te ya. fijas? Sí, Son opuestos y compiten. hablan de un positivo, de un negativo, Sí, del sí. mal. En Incluso la concepción andina, en la concepción andina, alguien habla, la. Andro, déjame dar esta idea porque es bien interesante lo que dices. Hablan del bien y el mal. Yo digo, ¿qué onda, no? O positivo o negativo, ¿no? Pero no es así. Claro, Es una polaridad, como lo dices, ¿no? Ajá, perdón, ahora sí, dime, la concepción. pero es una polaridad siempre pensada en que se genera una dinámica entre esa polaridad. O sea, esa es la gracia de la polaridad. De que tienes dos puntos donde puedes tener un referente de dos cosas. Ya. Y esas dos cosas es la única posibilidad de tener una dinámica en eso. Si no, eres una misma cosa, ¿te entiendes? Como algo casi filosófico. Así lo veo un poco también. Y entonces esa polaridad es dinámica, no es aparte. Si no, Sí, serían dos cosas aparte. claro. Entonces ahí se rompe inmediatamente esa integridad en cualquier aspecto que tú puedas pensar. Sí. Y empieza desde un órgano, como tú dices, de un órgano que uno lo visualiza como polarizado, dos hemisferios que son polarizados, ¿te fijas? Entonces es importante esa concepción integral para poder empezar a entender todo. Entonces en el mundo andino, estos dos polos, que cuando se juntan, Ujú, generan una tercera cosa, ujú, que es ujú. luz.
el concepto es ayú para ellos. Y es una, y que tiene mucho sentido. Tú generas positivo con negativo, pa, pa, algo tienes, ¿te fijas? Claro. Esa polaridad genera una fuerza impulsora de cosas y es buena, ¿te fijas? Los polos no son contrarios, los polos son complementarios. Esa es otra visión. Sí, sí. Una visión nueva ahora que viene con la cosa integral, pero que el mundo antiguo lo tenía bien claro. Es holístico, es más holístico todo, ¿no? Sí, No hay una separación, o sea, es eso que hablamos de los cerebros no están separados, ¿no? Sino tal vez podríamos decirlo en palabras más simplificadas, está dormida una parte, ¿no? Reprimida, quizá, sí, ¿no? En la filosofía tántrica dice eso, ¿no? Está dormida, reprimida por los paradigmas. En la psicología podría también mencionar algo así, ¿no? Como esos problemas o esas patologías donde no encuentra como ese complemento o bueno, esa interacción que acabas de decir o esa dinámica de que están juntos, ¿no? Ajá. sí, claro, o sea, estamos hablando de que el arte terapia, o sea, la psicoterapia mediante procesos creativos, eh, ha logrado ser solución para muchas personas con patologías que no se pueden abordar de ninguna otra forma. Así, estoy hablando colon irritable, fibromialgia, todos estos problemas de dolor que no se te quitan con nada, ¿sí? Oye, Andro, es bien interesante lo que dices, ¿no? Cómo la parte de el cuerpo, que nuestro cuerpo es la expresión de la salud, incluso yo digo que es nuestro vehículo o nuestra casa, podríamos decir que la mente y luego el cuerpo, esa relación que dicen algunos que estudian la metafísica o esas corrientes, pero cómo nuestro cuerpo es la expresión, entonces el hablar de enfermedades, pues viene de atrás, ¿no? Ahí hay una situación Mm, problemática de tanto cerebro, corazón y otras cosas, ¿no? Que podría ser emociones, mm. pero ¿cómo lograr esos beneficios o cómo usar el arte para beneficiar esa salud? ¿Cómo ayudar, ¿no? O en la psicoterapia o en las terapias. Ujú. Mira, ahora que tú algo mencionaste, me hace mucho sentido hablar sobre ¿Sí me escuchas, Sandro? ¿Sí me escuchas? sí, Como que se quedó ahí pasmado. ya, ¿tú Hablar. me escuchas? Hola, Sí, hola, hola. bien, bien, Ujú. bien. Ajá, se quedó como pasmado, Andro. Dijiste algo, pero no lo escuchamos. Yo no lo escuché. Ya, te Ya, decía continúa. que me hace sentido ahora comentarte o comentar sobre la mente, Ujú. sobre dónde reside la mente. Ah, ya. Y la idea que tenemos de dónde reside la mente, está en el cerebro, ¿cómo es? ¿Dónde está la mente? Y eso se ha problematizado, se ha discutido un poco en el último tiempo de aquello. Han habido grandes personajes que han aportado a esta nueva visión y tiene que ver con que la mente es más allá de lo que está en nuestra cabeza. Sí, Está claro, embebida en nuestro cuerpo también. ¿Te claro. fijas? Sí. Hay experimentos en los que las personas, por ejemplo, han sufrido accidentes y carecen de, de extremidades, ¿cierto? Y sin embargo las sienten, perciben dolor y la extremidad ya no está. Entonces hay una cosa de que la mente no solo reside en el cerebro, el sistema nervioso también invade todo el cuerpo y es mucho más que eso. Entonces, además, tú probablemente no recuerdas números de teléfonos como lo hacías unas par de décadas atrás, ya todo lo tienes en tu celular, la mente está extendida hacia otras cosas tecnológicas, Sí, sí. es social también, no vas a responder intelectualmente si tu situación en el momento es una o si es diferente. Tu Ujú. respuesta intelectual va a ser diferente respecto al contexto. Entonces, es una serie de cosas esto de la mente, y ahí ya tiene mucho sentido hablar de cómo las cosas mentales interfieren en cosas físicas como el cuerpo. Claro. O sea, está en todas partes, ¿te fijas? Ah, sí. Y ahí ya hay una base filosófica, si quieres, anatómica también, si gustas, de,
de la relación entre sistema nervioso y sistema inmune, que es como digamos, el que comanda todo este orden en el cuerpo, ¿cierto? El sistema inmunológico, con su revisión, con su patrulleo constante, Ujú. con su capacidad regenerativa, etcétera, de dirigir, digamos, la orquesta del cuerpo y Sí. de marcar la respuesta frente a una patología o a un vivir constante. El sistema Ujú. inmune no es que no esté activo cuando no invade, todo lo contrario, está muy activo en procesos que son muy cotidianos, como aprendizaje y emociones incluso. Claro, claro. Entonces, entonces, esos nexos, junto con otros también anatómicos, históricos, por ejemplo, tú revisas un libro de inmunología y el sistema linfático aparece hasta el cuello, no aparecen los canales linfáticos del cerebro, porque no estaban descritos hasta hace unos 5 o 6 años. Entonces, ahora anatómicamente existen estructuras del sistema inmune que se insertan en el sistema nervioso central. Entonces, anatómicamente ya están todas las conexiones. Se Ujú. sabe que las células del sistema inmunológico reciben señales de los neurotransmisores y que también producen neurotransmisores, entonces ya los neurotransmisores no son exclusivos de las neuronas. Ahora ya, está toda la base, ahora veamos qué relaciones hay en eso. Y se han descubierto en las últimas décadas muchas relaciones a nivel celular, molecular, en este campo que te decía yo que me acerqué durante mi tesis de doctorado, que es la neuroinmunología. Ujú. Y hay revistas científicas, ¿cierto?, con nombres como psiconeuroendocrinoinmunología, hablando de todo, cómo se ligan todos estos sistemas que siempre fueron estudiados aparte. Y si tú vas al médico, vas a tener que ir al neurólogo y después vas a tener que ir al endocrinólogo y después vas a tener que ir al inmunólogo, ¿sí? Y a ver si entre ellos conversan tu caso, ojalá, pero lo dudo, ¿sí? Entonces, esa segregación que debería la medicina también, te fijas, se ve expresada en toda esta aproximación a estas cosas. Claro. Entonces, al conocer ahora anatómicamente, celularmente, estas conexiones, abre la puerta a todo este conocimiento que ya venía desarrollándose, de la psicología, del arte, y ver cómo una persona cuando lo tratabas con un proceso creativo respondía diferente, Ujú. porque la persona era partícipe de su sanación y ponía su poder creador en sanarse. No era alguien que le llegaba la sanación, no, ¿se entiende? Él la construía. Y es una ventaja al parecer tiene el arte terapia, de poder llegar a estas capas emocionales de las personas y Ya. resolver cosas que muchas veces se generaron en este momento en que era un ser netamente emocional y Sí, vulnerable en su infancia, con sí. una cultura agresiva, si te fijas, adultocentrista, que ha marcado mucho dolor en nuestras generaciones, Ujú. en los más pequeños, o cuando éramos nosotros mismos más pequeños, nuestros padres cuando fueron más pequeños, nuestros abuelos cuando fueron más niños. Sí. Eh, y que produce y que se asocia mucho, se ha encontrado que se asocia con este tipo de enfermedades que no tiene solución, que vas al médico y te dan los antiinflamatorios, los analgésicos y no se te quita. Y vives procesos de estrés y te vuelve esta aparición, manchas en la piel, Crónico. picazón, sarpullido, depresión, dolores, colon irritable, etcétera, tantas cosas, fibromialgia, problemas muy complejos que han sido difíciles de abordar por la medicina occidental, pero que ha encontrado un nicho ahí en estas cosas como de psicoterapia, pero Ya. psicoterapias con arte, Sí. que pueden tocar temas emocionales y que pueden transformarlos con este proceso creativo. Un ¿Se cambio. entiende? Sí, claro. No es neuroeducativo, pero hace Sí. mucho en la psicología te educan, te dicen, mira, esta cosa es así, tu pensamiento no está mal, mira, enfócalo hacia allá. Sí. Aquí es un poco diferente en ese sentido. Es que es como decía Luis G., si no mal recuerdo, Tú puedes sanar tu vida, es una que hizo un libro por ahí en Estados Unidos de América y decía, esas enfermedades crónicas, hablaba de las afirmaciones, ella trae una de afirmaciones como de metafísica, ¿no? Y hablaba de que esas enfermedades crónicas lo que tienes que hacer es ir a tu ser interno, o sea, remover todo, ¿no? Ir
a lo más profundo, que lo que acabas de decir, yo lo podría sintetizar de esa manera y descubrir o autodescubrir o explorar o revisar qué pasa en ti, pero a nivel profundo, a nivel interno. Y esa, a lo mejor es esa asociación que dices, incluso ahorita lo relacionaría con el cerebro, ¿no? Como acabamos de hablar o acabamos de expresar, que es como remover algo que está ahí, tocarlo y descubrirlo y liberarlo, ¿no? Está bien interesante, ¿no? Claro, claro, igual, por ejemplo, creo que siempre ha sido un poco eso en las psicoterapias. Quizá, yo no conozco mucho, en verdad, lo veo así más desde mis pocas aproximaciones o recientes aproximaciones que he tenido al mundo más de la psicología. Ujú. Siempre fue más desde la inmunología, veía estas cosas. Y, pero muchas veces también ir a la profundidad, develar todo eso puede ser muy, muy doloroso. Puede ser, y justamente por lo mismo están ahí en un lugar poco accesible, poco entendible. Eh, Pero Andro, es el descubrimiento, o sea, también, sí, 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 o sí, sea, pero aquí, pero la gracia creo de acá de esta cosa del proceso creativo, de la esencia creativa humana, de la conciencia creativa, es que es que tú puedes, claro, develarlo y resignificarlo, o quizá ni siquiera llegar a develarlo, sino que transformar tu situación. claro, ¿Te fijas? a eso voy. No, no quiere decir que te vas a quedar ahí Claro, también. O sea, si lo vemos en ese sentido, el descubrir, no, no te vas a quedar atorado ahí. O sea, es nada más lo que dije hace un momento, conócete, ¿no? O sea, conócete a ti mismo. Y ese sería una introspección, sería el término. o más bien entenderse como creador. Es Sí. como que te puedes, quizá uno se intentara conocerse, yo me lo he preguntado hartas veces, ¿ah? Y me gusta eso un poco, el, el no saber quién uno es, ¿te fijas? Ujú, ujú. Porque uno es también es como algo que genera cosas. Entonces, ¿cómo identificar algo que genera cosas? Que tiene que más bien se podría describir quizás como una dinámica, pero ni siquiera la dinámica misma se puede transformar. Pero si encontrarse quién uno es y si ese uno no es algo potencial, es como que se acaba, ¿te fijas? Es como, como que, oh, me Sí. encontré y listo, ¿y aquí qué hacemos? No sé, nos vamos para la casa. ¿Te fijas? Entonces, No, pero pero me... debe ser todavía más creativo el asunto. Imagínate, lo voy a decir desde mi experiencia, ¿no? El conocerme más me da la pauta, me da más, es salir de esa zona de confort, le voy a decir en esos términos, descubrirme y me da una zona más amplia y podría ser más creativo, Sí, sería más ¿te fijas interesante. que Y me ahí das también como una experiencia? y a lo Si me mejor defines ajá, y a lo mejor ahí que... entraría la parte ya la máxima en la pirámide de Maslow, voy a decir, la parte básica de necesidades básicas ya están satisfechas, ya voy a la autorrealización, ya voy incluso a la belleza y al arte, voy a algo más expresivo, no lo sé. Ajá. Mira, es que eso también, ¿cachai? Quizá lo de supervivencia es más artístico que de comida, pues, ¿cachai? Ujú. Sí. Y es más cotidiano, pues, es como que ya puedo tener hambre, pero si estoy con mi gente así y con confianza y que vamos a salir adelante y con cariño y contenido emocionalmente, es mejor, po, es mejor, po, que Sí, estar solo y con un pancito, con un sí, pan. Es mejor, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que es sobrevivencia? ¿Dónde está el arte? No estoy tan de acuerdo con Maslow, con su pirámide, ¿te fijas? De sí. que no, el arte no está tan arriba, es más bajito, es más necesario Ah, para bueno, empezar a pues construir todo eso. ¿Te fijas? di un ejemplo nada más, No, pero es bueno pero porque sí, porque todo lo que estamos hablando es muy novedoso, entonces, y es diferente a los paradigmas con los que hemos venido y con los que hemos sido víctimas también de eso, y nos estamos dando cuenta. Entonces, es bonito así estar reflexionando sobre sí, antiguos claro, dichos también y sí. pensándolo de nuevas formas, así. Bueno, vamos a hablar ahora, Andro, vamos a que nos hables del arte que haces, ya entrando en estos temas de, tú haces graffiti, y que nos expliques, haces algunas, ¿cómo se llama? Criaturas, ¿cómo las haces? Que conozca la audiencia, los que nos escuchan,
entendiendo que el arte, pues hay muchos tipos de artes, ¿no? Que se manifiestan y son disciplinas artísticas, suelen, incluso algunas se distinguen como bellas artes o artes aplicadas, ¿no? Las bellas artes, pues entiéndase como la pintura, la escritura, la Sí, música, artes escénicas, la literatura, la arquitectura o el cine, ¿no? Y artes aplicadas son más amplias. Ahí es donde aplica expresiones como ebanistería, la cerámica y otras cosas, ¿no? De hecho, si hablamos, hay dibujo, hay grabado, hay escultura, arte en vidrio, hay lo que le llaman la orfebrería, la ebanistería, que es diseño, elaboración de muebles, objetos utilitarios de madera, la cerámica, es interesante, la arquitectura de años atrás, que como si tú haces un viaje a Europa o a algunos países, cómo ves la arquitectura, la expresión, ¿no? Y en la modernidad también, ¿no? La literatura, que es un medio de la palabra, ya sea escrita o hablada, ¿no? La expresión por medio de la palabra, ¿no? Es una de las de bellas artes por excelencia. La música, Andro, la música es por ahí Claudia, que está metida en la música, que sí. ella es la que me dio la referencia tuya, es Saludos a Claudia, saludos. saludos a Claudia, sí, a mí, que está aquí en México, es cómo es combinar esos sonidos y silencios en secuencias de tiempo. De hecho, hicimos un podcast, no sé si ya lo escuchaste por ahí con ella, ella está en área científica y cómo también hace una combinación con la música. Entender el teatro, también la danza, artes circenses, como lo que es la parte del circo, la fotografía, también con un amigo hicimos la parte de la fotografía, el cine, las historietas, diseño gráfico, hay mucha, ¿no? Entonces, ¿cómo esa parte del graffiti, que lo entendemos como el origen, ¿no? De la historia un poco del graffiti, entenderlo, ¿qué es el graffiti? Que se entiende que es como un modo de pintura o arte visual, ¿no? Callejero, lo dijiste al inicio, ¿no? Que algunos lo han considerado como ilegal o paralegal, se realizan superficies, o en espacios urbanos, paredes, portones, muros, etcétera, ¿no? ¿Qué es eso del grafiti? Platícanos qué haces y incluso el origen, ¿no? Creo que es italiano, ¿no? Viene por ahí de que porque había yo por ahí investigué, ¿eh? El nombre dado a inscripciones satíricas en espacios públicos donde, en el Imperio Romano, fue cuando es como grafito, ahí es donde viene el origen, ¿no? Es que se usaba en la parte como una expresión pues, como de protesta, ¿no? Ujú. Salió también, se popularizó en Estados Unidos, ¿no? En la parte callejera, es como algo estadounidense y es como movimientos contractuales del hip hop, eso dijiste hace un rato también, o tribus Sí, urbanas, ¿no? Entonces, sí. ayúdanos, ¿no? En esa parte, sería interesante saberlo, qué haces y luego, pues las criaturas que me llaman la atención, por ahí veo unas criaturas atrás y nos platicas. ¿Vamos bien? Sí, pues podría decir inmediatamente mi Instagram para que puedan ver en Sí, sus sí, celulares dilo, las criaturas. incluso lo ponemos al final o por ahí lo ponemos el Instagram. Dilo para Ya, que te siga. el Instagram es andro. Punto, no, perdón, andro-pantru, Andro-Pantro, pantru, Pantru. con U, Ajá, pantru, busquen con U, a Andro, tiene ahí guión bajo, pantru, tiene un Instagram donde para que puedan ver, sí. sus criaturas. Ya, la definición esa de graffiti que tú das histórica a mí me parece bien, pues, es como, sí, yo también, antes de conocer el graffiti del hip hop, también conocía la palabra, el concepto de graffiti como un rayado que estaba en una pared por ahí, Sí, un escrito, como un mensaje, como un sí, escrito, una palabra, una frase que tenía relación con un contexto, significaba algo que uno entendía más allá de la palabra o de la frase, ¿cierto? Muchas veces de protesta, muchas veces asociado con cosas políticas, en el sentido de los años de dictadura de acá en Chile. Yo sí. nací en el 81 y hubo dictadura de Pinochet hasta el año 88. Entonces, y mis padres eran muy conscientes de todo ese proceso político, artístico también, entonces me llegó mucho también la historia del muralismo político acá en Chile, eh,
Y bueno, para qué decir, cuando ya más pequeño yo tenía mi propia conciencia de las cosas artísticas, de lo que me gustaba, disfrutaba mucho del muralismo mexicano. Entonces, para mí también es un honor ahora estar hablando de esto contigo, Claro, claro. allá justamente en México. Eh, pero y entonces siempre conocí el graffiti como estos rayados. De hecho, estoy viendo un libro aquí que tengo ahí en la biblioteca donde, que es justamente dice grafitis y es una recopilación de frases. No son grafitis de hip hop, no son wild style o son las formas o los nombres de la persona que pinta, o sea, como apropió el concepto, el hip hop, del concepto de graffiti, ¿cierto? Ujú. Que también que tiene culturalmente un concepto bien propio, que es justamente una pintura sin permiso, de manera ilegal, ¿sí? Que representa a ti o a tu grupo de personas. Ya, No es tampoco el mensaje de protesta del graffiti que conocemos, de la definición antigua que tú das, romana, no sé, ¿te fijas? sí. No es tampoco eso. Se entiende después también como algo de protesta justamente por esa ilegalidad, por esa irrupción y por qué el nombre también a mí me costó entenderlo cuando yo venía de esta concepción más política de todo eso. Me cuesta entender por qué ellos pintan su nombre, ¿te fijas? Ya. Por qué tu nombre? Y después conociendo pues yo no escuchaba rap ni música de hip hop cuando me puse a pintar, pero ahí empecé a conocer a los amigos, a los colegas, Ajá. y que me acogieron muy bien y me encanta ahora el hip hop. Eh, a entender eso. Y tú dices, ¿y por qué pintas tu nombre? Y la respuesta es para estar. Esa es la respuesta. Para estar. Para estar aquí, acá, allá, en toda la ciudad, para estar. Ujú. Y responde, y esa es la clásica respuesta de dónde viene esto, y justamente de ese contexto de invisibilización de los barrios marginales de Estados Unidos, ¿cierto? De que eran marginados de la discoteca, incluso no podían ir a bailar, y ellos crean su propio ambiente de baile, con sus propios DJ, con sus bailes y con su forma de expresión también visual, po. Y se Sí, crea el hip hop, te fijas, con todas sus ramas. sí. Eh, y, y ahí viene, y el graffiti llega de esa forma acá después. Entonces yo cuando termino mi carrera, estoy terminando mis ramos, me da tiempo para pintar, junto con los amigos que yo pintaba desde chico, vecinos de aquí del tercer piso de mi edificio, que Ujú. nos juntaba, éramos compañeros de pre-colegio, desde más pequeños, y jugábamos toda la infancia, jugábamos juntos al fútbol, con juguetes, nos creíamos tortugas ninja, nos creíamos cazafantasmas, siempre muy imaginativos todos, y Sí, nos juntábamos a dibujar. Y ya sí. más grandes nos quisimos hacer un grupo muralista. Y empezamos teníamos amigos que escribían poesía, y los poemas los interpretábamos en dibujos. Tenía un amigo muy talentoso, nuestros bocetos parecían como obras de Dalí, así como muy surrealistas, Sí, y lo pintábamos en conjunto. Ese era nuestro estilo. sí. Hasta que un buen día llegaron, en un evento cultural en mi barrio, llegaron invitados también a pintar un grupo de hip hop, de grafiteros. Y ellos pintaron una figura, un mono, un personaje y unas letras, o el nombre de alguno de ellos. Sí. ¿Sí? Y lo que hacen, y yo quedé fascinado por la técnica, por la rapidez, por el material, por todo eso quedé fascinado. Y me acerqué al mundo del hip hop y del graffiti hip hop. Pero yo con mi cosa muralista, con otra cosa. Y disolví mis conceptos de ideas, de conceptualización, de mensajes que venía con el muralismo, Ujú. y me acerqué a esa improvisación, a ese freestyle del graffiti, donde lo importante era un personaje que lo podía haber boceteado. Ellos practican mucho, dibujan mucho en sus croqueras, en sus cuadernos de dibujo. Sí. Todo grafitero tiene una croquera muy abultada de muchos diseños, y luego lo pasan al muro. Sí, son muy estrictos, son muy cuidadosos de la calidad. Sí, sí. Ajá. Y entonces tenían eso, pero sin el mensaje detrás, sin la parte previa, ya qué vamos a comunicar, de qué vamos a hablar, cuáles son las cosas que representan esto,
sin ese proceso. Entonces, era muy instantáneo, podían hacer esa pintura 4 veces, 5 veces al día si querían, Ya, ¿sí? Pintaban acá, pintaban allá. Andro, quiero tomar esa reflexión que estás diciendo, esa experiencia, porque acabas de decir, ahí está el método científico, o sea, ahí hay una combinación. O sea, dices, incluso yo he tenido experiencia en pintar también, y a mí me enseñó mi maestro de que primero, si vas a pintar un rostro, primero haces los trazos, haces toda la estructura, ¿no? Sí, Rostro humano, y ya luego sí, vas no, con el sí, óleo, claro. con la acuarela o lo que vas a trabajar. Eso es muy artístico, pero Ajá. en graffiti no te explico cómo lo hacen para ir a rayar los trenes o los metros o Sí, los trenes subterráneos. pero acabas ¿Te de fijas? decir, Es un nivel de planificación pero que se lo quisiera un científico. hay una metodología, claro, que eso, sí, claro. Sí, po. Ajá. ¿Te fijas? Pero en este caso para ir a hacer algo ilegal, para ir Sí. a poner tu nombre en los carros, en los vagones de un tren, ¿te fijas? De manera ilegal, tu nombre, Mm. ni siquiera un mensaje político. Y para eso es una planificación como si fuera una misión militar casi, ¿te Sí, fijas? sí. Y son muy buenos en eso. Entonces, sí, evidente, son muy metodológicos en ese quehacer, pero tú también les dices, los que hacen eso, eso, lo que tú haces es un arte, y no, probablemente te tiren el vaso de agua por encima de la cara, no Sí. es arte, es graffiti. ¿Se entiende? Desde el graffiti ilegal no se considera que sea un arte, Todavía ¿sí? no lo pone. Eso, no, Debería. porque no, es otra forma de expresión, es otra la actitud que se tiene. Vamos a decir lo que es un arte, pero informal, vamos a ponerlo así, ¿no? Como, A mí me encanta eso, y me encanta y no sí, le gusta, no sí. le quiero quitar nunca el poder a eso. Yo lo que quiero contarte es lo que aprendí del grafito, Ok, que es justamente esta improvisación y esta visceralidad, esta honestidad contigo, de tu estilo, es tu nombre, es tu forma, es tu color, ¿te fijas? Es muy personal, muy, muy personal, sí. y, y, y que es una Pero, conexión visceral ajá, con lo que estás haciendo. pero ¿Te fijas? esa conexión que dices, esa individualidad, esa creación, eso debería de ser el arte en todo, en el baile, en la danza, bueno, en todo el tipo de arte, porque hay una Sí, expresión. ahí hay un proceso artístico, sí, Sí, absoluto, sí, sí. sobre todo en la búsqueda de esa forma, de esa satisfacción del proceso ahí. Y, eh, y fue lo que yo aprendí a, a poder expresar sin la necesidad de un concepto, sin la necesidad de un mensaje. ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Qué forma me gustaba? ¿Qué cosa me satisfacía? O sea, que saliera de mi muñeca a través del spray y se impregnara en la muralla. ¿Qué colores? ¿Te fijas? Una cosa muy sin pensarlo, sin la intelectualidad de la semana cuando estaba realizando mi tesis de pregrado, planeando experimentos, probando cosas en laboratorio, ¿te fijas? Y el fin de semana, que eran los días libres y podía experimentar lo de la pintura, no pensaba, solo pintaba. Y yo no tenía la croquera de dibujos de la colección de diseños, porque no tenía tiempo, no dibujaba mucho. Y sin embargo, pintaba lo que se me ocurría ahí, en el momento. Ya, Entonces, y siempre me gustaron hacer criaturas, cosas que parecieran tener vida. ya. No un auto o algo, o una máquina que quedara ahí. Me gustaba algo que tuviese algo que pareciera ojo, que pareciera Célula, poder vivir, célula, que es lo que me molécula. gusta, y Sí, es lo que disfruto, me gusta la biología, todas esas cosas, entonces se me salía eso, se me sale. sí. Y ahí en donde aparecen las criaturas que yo no las tengo diseñadas y aparecen en ese momento. Y es Ujú. por eso que les digo que son invocaciones. Oye, En Andro, el momento, en un momento de, claro, como un momento de trance frente al muro. Que Andro, yo digo, ¿qué es lo que, sí? sí, como que se cortó. Y dijiste invocaciones, algo así. Sí, sí, sí. Las criaturas perturbaron el universo, ¿te fijas? Las Sí, mencioné, sí. Oye, y perturbaron la conexión. sí, hablar de criaturas, esas criaturas, ¿qué son? O sea, son también así, algo, ¿de dónde sale? ¿Cómo sale esa idea? Porque Ya, mira, una cosa es el graffiti y otra cosa, para los que nos escuchan en video, pues, estamos en YouTube,
se ven ahí unas criaturas. ¿Podrías mostrar alguna? Oh, Igual, sí, igual que las vean en tu, me imagino que las tienes también en tu, ¿cómo se llama? En tu Instagram, ¿no? Algunas fotos. sí, Sí hay en Instagram algunas fotos, ¿verdad? sí, claro. De Sí. mis grafitis. Estas son criaturas, las criaturas, pero ya pasadas. Estas son las últimas fases de las criaturas, lo más Sí. nuevo. En 3D, estos son criaturas también, te dije, en un tazón Ah, mira, está padrísimo, que sí, puse acá. sí. Entonces, pero este tema, me encanta hablarlo con, ya he hablado del muralismo y todo eso, honor con ustedes de México, Ujú. pero este tema me fascina aún más hablarlo con ustedes. ¿Y ese Porque da para un espacio, da para un podcast, hablar de eso? sí, O- yo creo que sí, me encantaría. Estaría Sí, bien. porque Ah, esto ajá. es de lo que yo conocí sobre los... Ah, mira, te voy a contar la anécdota, es muy buena. Ujú. Iba rumbo a un laboratorio a hablar sobre un tema de un mural científico con un científico que se interesó a una universidad acá en Santiago. Iba en el metro, en el tren subterráneo, y una chica que estaba sentada, yo iba parado, y una chica que estaba sentada miraba en su celular gráficos científicos de una técnica que yo conozco y no muchos conocen, que se llama citometría de flujo. Analiza células una por una, se utiliza mucho en inmunología. Y Ujú. tenía gráficos de aquello. Y yo quedé muy así como, wow, ¿cómo me encuentro una persona que está viendo eso? Y no pude evitar hablarle sobre aquello. Y le dije, oh, estos son gráficos. Y entablamos una conversación científica y luego me di cuenta que ella iba a la misma universidad donde yo iba a hablar con este científico, pero Ujú. yo no sabía cómo, habían buses de acercamiento, y ella Sí, me guió, nos bajamos y me guió, nos fuimos conversando, y yo en eso le muestro, y ella era mexicana, y estaba haciendo una pasantía acá, y yo le empiezo a mostrar mi Instagram y las cosas que yo pintaba, ya. mis criaturas, y me dijo, pero esos son alebrijes. Y yo le dije, ¿qué son los alebrijes? Sí, Me sí, dijo, ¿cómo no conocen los alebrijes? Me dijo, y me sí, empezó a mostrar los alebrijes. ¿Te sí. fijas? En México. Y claro, y los colores coincidían, así es todo muy... Mira, espera, te voy a mostrar algo. Ajá. Sí. Te digo que tendríamos que hacer un espacio más para hablar de eso. Ahora, Mira, sí. pero muy corto. Esto Eh, lo hice para una revista de divulgación mexicana, ese de divulgación científica. lo tienes en el Instagram ese o tienes una foto, la ponemos Sí, al sí, está por último. ahí también. Sí. Ah, o me mandas una foto y la ponemos en Y el. este lo denominé alebrije austral. Y es justamente porque conocí la historia de los alebrijes y de esta persona que supuestamente tuvo fiebre por muchos días y despertó mencionándolo y dijo que había soñado con todos ellos en Sí. su mundo interno y sacó estas criaturas y dije, wow, es lo mismo que me pasa a mí con mis Oye, criaturas. oye, está interesante. Entonces, Está interesante sí, el antecedente de cómo partes de ahí, cómo alguien va y te dice de México que esto sí es muy sí, conocido, hay mucha gente, los alebrijes, pero tus criaturas, ¿no? Esa relación. Oye, Andro, ya el tiempo nos está ganando, ya llevamos un buen rato con esto, podríamos crear otro espacio, un poco para ir cerrando, los infomurales científicos, algo están haciendo en Chile ya, les crean un espacio o algo así. sí, eso ya ha sido la maduración de todo este proceso, que es muy instintivo, muy visceral, como te lo estaba mencionando ahora. Pero yo cuando empecé a pintar graffiti, a conocer esto, la técnica, fue en un taller de muralismo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ujú, Y yo estaba haciendo mi tesis de pregrado, cuando estaba terminando mi carrera. ujú, Y conocí ahí a la persona que lo hacía, y era un estudiante de medicina. Hoy día es médico, es mi amigo, ujú. y desde ahí que lo conozco, y hoy día tenemos esta iniciativa que llamamos Infomurales Científicos, Ya, y en la cual unimos también ahora nuestra actual condición de profesores, porque ya salió de nuestras carreras, también hacemos clases en universidades, y también en esta improvisación, en esta visceralidad, esta conexión visceral, se nos sale ahora el ser profes también. sí, Entonces, comunicar un poco y dar un conocimiento más claro con respecto a las cosas que ya sabemos de ciencia y de medicina. Y con eso hemos tomado el interés, digamos, de iniciativas de divulgación científica, como la iniciativa Explora acá en Chile,
que es dependiente del Ministerio de Ciencia, de Educación. También estamos en conversaciones para trabajar con los centros SECREA, centros creativos para jóvenes y adultos, o sea, perdón, jóvenes y niños, que son dependientes del Ministerio de la Arte y la Cultura acá. Hemos pintado un par de hospitales, dentro de universidades también. Así que y ha sido todo bien reciente. Nos hemos dado cuenta de que ha sido un buen impacto esto de poder juntar nuevamente, mezclar, en este caso, el arte callejero del muralismo con los conocimientos científicos. Nosotros gozamos de esa doble militancia, somos artistas muralistas, pero además somos científicos médicos Muy bien. y, y podemos hacer estas conexiones. Esa combinación. Entonces, sí, ha sido muy bueno y estamos progresando en eso. Ahora queremos internacionalizarnos. A mí me invitaron a exponer mi trabajo en un simposio de arte ciencia dentro de un congreso internacional de inmunología que se va a hacer en Cuba en junio. Oh, buenísimo. Cosa que es muy novedosa y que me hayan invitado, es un gran honor Sí. a comentar estas cosas y estamos postulando también para ir a mostrar nuestro trabajo a España, quizá a mostrar lo que hacemos porque hemos visto que es una necesidad llegar con más ciencia a la gente y además de visualizar los conocimientos científicos desde una óptica poética de que el arte te permite Claro. darle más significado y hacer que la ciencia no solo sea pensada para tecnología, sino como un elemento cultural que nos cambie la conciencia. Sí. Oh, ok, Andro, muy bien. Pues si me pasas las redes sociales para yo ponerlas Infomurales, en, infomurales científicos, en este espacio. No, bueno, Instagram. la tuya también, tu Instagram. Sí. La idea es, igual y si hacemos otro espacio también para hablar de videojuegos, como habíamos quedado, ese me gusta. Oh. Y luego revisar algo de la ciencia. Estamos cerrando ya, Andro. Muchas gracias por estar en este espacio. Las conclusiones podrían ser ya, es como reiterar, es esa relación o ese vínculo de arte-ciencia y que no deberían de estar separados, sino al contrario, los institutos, los centros o digamos, las autoridades educativas deberían de promover, hacerlo transversal y no como limitar la parte de la niñez. ¿Sí estamos de acuerdo, Andro? ¿Algo Sí, genial. que quieras agregar de menos de un minuto para ya cerrar? No, solo agradecerte la invitación, una conversación muy, muy agradable. La verdad es que son buenas instancias estas y muchas de las cosas que dije no las tenía planeadas y fue el espacio para poder conjugarlas. Así Sí, que gracias por el espacio para que se pudieran dar así. allá que te escuchen en Chile y te escuchen en México y nos escuchen tanto en México, Chile. Es buenísimo, Andro. Gracias por aceptar esto y nos estamos viendo, nos escribimos, nos vemos en una próxima. ¿Te Ya pues, parece? mucho gusto, que estés bien. Gracias a todos todos los que nos siguen en Conexión de Ideas, este podcast. Gracias a la audiencia. Estamos en las redes como Conexión de Ideas y nos vemos en la próxima, en otro episodio con Andro para hablar de ciencia, arte, tecnología y otros tópicos que salgan. Hasta pronto.